Hermanos, que el Señor los bendiga. Los quiero invitar, por favor, que vayan buscando en sus Biblias el libro de Esdras, el capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Saben que hemos comenzado hace algunas semanas a transitar este camino a la restauración, aunque puede sonar a película, a título de película no lo es, sino que es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos, ¿no? Restaurarnos, darnos una vida diferente, llevarnos a poder levantar aquellas cosas que el pecado arruinó en nuestra vida y a reedificar esas ruinas y edificar una vida en Cristo, sobre esa roca, sobre su palabra, sobre el Señor. Yo quisiera que comencemos en esta mañana leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Esdras capítulo 3, si ya están allí. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Aquí estamos, o nos encontramos con lo que pasó, o lo primero que hizo este grupo de cautivos que había retornado de Babilonia después de 70 años de cautividad. Algunos recordará, otros quizás no lo escucharon, pero el domingo pasado leíamos una lista de nombres. Cerca de 50.000, no llegaban a ser 50.000 personas que respondieron ese llamado de Dios a levantarse y subir a Jerusalén a edificar casa a Jehová, templo a Jehová. Y recuerden que este es el primero de 3 retornos de los cautivos, porque así como Dios había permitido que su pueblo sea llevado al cautiverio en Babilonia en 3 deportaciones, en 3 oleadas de deportados, también permitió el retorno de su pueblo en tres etapas. Y esta es la primera de esas etapas. En esta primera etapa vuelve estos, vamos a decir 50.000 para redondear, ¿no? Pero vuelven estas 50.000 personas y lo hacen al frente de 2 líderes. Un líder religioso, que allí lo acabamos de leer en el versículo 2, Jesúa, hijo de Josadac, un descendiente directo del linaje no solo de Leví, sino de Aarón, del sumo sacerdocio. Y vuelve al frente de Zorobabel, como líder político, que este hombre viene de la descendencia de la monarquía, viene de la descendencia de David. Zorobabel no solo va a jugar un rol importante en la edificación de este segundo templo, sino que lo vamos a encontrar en Mateo 1, allí en la genealogía de Jesucristo, como parte del linaje por medio del cual Jesucristo vino a esta tierra. El Mesías prometido a Israel llegó a esta tierra. Nosotros sabemos que según la promesa tenía que ser según la carne de la descendencia de David. Él es hijo de Dios, pero según la carne tenía que ser de la descendencia de David. Y Zorobabel forma parte de ese linaje, forma parte de esa descendencia. Lo que vemos en realidad en el capítulo 3 es a Dios restaurando. Es a Dios restaurando el sacerdocio, es a Dios restaurando, no el reino, porque Zorobabel no vuelve como rey, ya no iba a haber más reyes hasta que llegó el rey de reyes, ya no iba a haber más reyes, pero sí como gobernante y sí como esa descendencia prometida.
Y decíamos el domingo pasado que este grupo de personas que decide obedecer a la voz de Dios y levantarse para subir a edificar, estaban seguros de una sola cosa, y era que cuando ellos lleguen a Jerusalén se iban a encontrar con las ruinas antiguas, con los asolamientos primero, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso era lo que les esperaba. Sin embargo, se levantaron, abandonaron Babilonia y subieron a Jerusalén, hicieron el viaje y fueron dispuestos a edificar. Y eso es lo que se encontraron al llegar. Ruinas, escombros, por todos lados. Nosotros seguramente no tenemos la dimensión de cómo debe haber quedado esa ciudad, pero posiblemente hayamos visto hace poco imágenes de lo que va pasando en Ucrania, ¿no? Que de pronto te muestran una ciudad devastada por bombardeos. Bueno, no eran bombardeos lo que pasó, pero fue una destrucción total. Las murallas destruidas, los edificios destruidos, el templo destruido, prendido fuego, las puertas incendiadas, todo destruido. Y con eso se encuentran cuando llegan a Jerusalén. Y cualquiera quizás pensaría, si yo estoy en esa situación, si yo estoy en ese grupo, lo que primeramente trataría de edificar antes de edificar el templo serían los muros, las murallas, porque una ciudad, en la antigüedad, una ciudad sin murallas, era una ciudad desprotegida, estabas a merced de cualquier enemigo. Y quizás uno humanamente diría, bueno, lo primero que voy a hacer es edificar los muros, edificar las puertas, y cuando estemos seguros, empezar a edificar el templo a Dios, la casa para que Dios haga habitación en medio nuestro. Sin embargo, no es lo que hace este pueblo, no es lo que hace este grupo del pueblo que retornó. Porque si hay algo que tenemos que entender del comienzo con respecto al camino a la restauración, es que esto no es a nuestra manera. Esto es a la manera de Dios. Se restaura y se edifica a la manera de Dios, no a la manera humana. Ellos comienzan entendiendo que lo que en verdad los iba a proteger, lo que les iba, el verdadero refugio, la verdadera protección, venía de Dios, de su relación con Dios, de su comunión con Dios. Aquello que estaba roto hacía años, aquello que estaba abandonado hacía años, y ellos intentan ahora restaurar y restablecer eso, la comunión con Dios y el culto a Dios. No solo la seguridad de ese pueblo residía en su comunión con Dios, nuestra seguridad reside en esa unidad, en esa comunión, en esa relación con Dios, en ese caminar en amistad con Dios. Eso es lo que nos da fuerza, eso es lo que nos da capacidad, eso es lo que nos da seguridad, eso es lo que nos da protección. Él es el verdadero refugio, pero debemos refugiarnos en Él. Y este pueblo lo entendió, lo aprendió por las malas, lo aprendió después de 70 años en Babilonia, pero lo aprendió. Por eso cuando vuelven, nos encontramos en ese versículo 2, que contra toda lógica humana, lo primero que este grupo de personas hace al llegar a Jerusalén es edificar el altar del holocausto. Volvemos a leer, versículos 2 y 3. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ellos estaban atemorizados por los pueblos de la tierra, por los pueblos que les rodeaban, las naciones que les rodeaban. Pero entendían que si había algo prioritario, algo que edificar, no eran los muros, era ese altar. Ese lugar en el cual el pueblo de Dios se acercaba a Dios, ofrecía sus sacrificios, ofrecía sus holocaustos, ofrecía sus ofrendas voluntarias, ofrecía sus libaciones de acción de gracias, según el antiguo pacto, claro. Sacrificios que eran parte central de la vida de adoración del pueblo en el Antiguo Testamento. Sacrificios que, como nosotros debemos saber, no eran más que sombras, más que tipos del sacrificio de Cristo.
Y que una vez hecho, una vez efectuado ese sacrificio al cual todos estos sacrificios apuntaban, estos holocaustos apuntaban, ya no hubo más necesidad, ya ni hay más necesidad de repetir esos sacrificios. Porque Cristo en su sacrificio cumplió con todo lo que esto tipificaba. Pero hay mucho que aprender de estos hombres que al llegar a Jerusalén y estar en medio de una ciudad en ruinas, lo que entienden que es primordial, que es importante, que es prioritario edificar, era ese lugar en el cual se encontraban con Dios. Era ese altar en el cual el pueblo se acercaba a Dios, adoraba a Dios, ofrendaba a Dios, buscaba el perdón de Dios. Y me gusta lo primero que podemos aprender, es que ellos no esperaron a que la ciudad esté reedificada, no esperaron a que el templo estuviese edificado, sino que ellos de inmediato se dedicaron a edificar ese altar. Dice que lo pusieron sobre su base y comenzaron a ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la palabra de Dios, que Dios había revelado por medio de su siervo Moisés. ¿Y qué lección nos dan los reconstructores, ¿no? Porque si de algo estamos llenos los creyentes de hoy es de excusas, de por qué mi relación con Dios, por qué mi comunión con Dios, por qué mi compromiso con Dios está tan descuidado. Excusas, pero abundan. Las iglesias están llenas, entre comillas, no llenas porque en realidad son las personas que esporádicamente y ocasionalmente visitan una congregación, pero está llena en ese sentido de personas que están excusándose permanentemente de por qué su vida espiritual, por qué su comunión con Dios está tan descuidada, tan en ruina. Hasta que no cambien las circunstancias, hasta que las adversidades no pasen, hasta que mi situación económica no mejore, hasta que mi relación matrimonial no esté bien, hasta que todo eso no pase, recién ahí voy a poder tener tiempo o voy a poder empezar a buscar esa comunión con Dios y edificar esa comunión con Dios, que sé que es necesaria, que sé que es primordial, que es prioritaria, pero que ahora no puedo hacerlo por todas estas situaciones que estoy atravesando. Los que piensan así, o mejor dicho, los que actúan así, porque pensar así, todos en un momento pensamos esto, ¿no? No, es que no busco a Dios por esto, no, es que no busco a Dios por el otro. Después decimos, deja de engañarte, deja de mentirte. Pero los que actúan así, los que están esperando a que las circunstancias cambien, la situación mejore, los tiempos sean propicios, sepan algo, nunca vas a edificar tu relación con Dios, nunca vas a edificar tu comunión con Dios. Porque en este mundo las circunstancias no van a cambiar. Porque todos vamos a tener que atravesar por situaciones laborales, por situaciones de enfermedad, por situaciones familiares, por todo. Es parte de la vida. Ahora Dios nos llama en medio de todos esos escombros a edificar ese altar, a edificar esa comunión con Dios. Si estás esperando que la situación mejore para empezar a buscar a Dios, no lo vas a buscar nunca. Perdóname si te pincho tu burbuja, pero esa es la verdad. Y cuando estés delante del Señor rindiendo cuenta, por lo menos a mí no me va a decir, ¿por qué no le dijiste? No, sí, se lo decimos. No vas a buscarlo nunca, porque siempre vas a estar atravesando situaciones. Cambiarán las situaciones, pero las adversidades siempre están allí. Es en medio del trabajo, es en medio de la familia, es en medio de las dificultades, es en medio de las crisis, es en medio de todo eso que Dios nos dice, edificá ese altar. Tené comunión conmigo, búscame. De eso depende el resto. De eso depende el resto de lo que vas a edificar. De eso depende el resto de la restauración de tu vida, de tu comunión conmigo, de tu intimidad conmigo. Ahora el tema es que reaccionemos y entendamos que es en medio de todo esto que Dios nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él no nos sacó del mundo, Él nos dejó en el mundo y nos advirtió, mirá que en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo lo vencí, yo he vencido al mundo. Y en medio de todo eso, si me buscas, me vas a encontrar y te voy a ayudar a vivir y a atravesar por todas estas situaciones, las que estás atravesando, las que vienen, que vos no conocés, pero yo sí. Bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para edificar ese altar, no? Nos podemos preguntar.
La respuesta más sencilla es edificando. ¿Cómo edifico mi comunión con Dios? Buscando tener comunión con Dios. Empezando a buscar la manera deliberadamente, intencionalmente de tener tiempo con Dios, de pasar tiempo con Dios. No hay otra manera de tener comunión con Dios que teniéndola. O sea, yo sé que nos gusta siempre la fórmula de, ¿no? Por eso tantos libros, la fórmula del éxito. La fórmula de, la fórmula de, la fórmula de, no hay fórmula. Para tener comunión con Dios, para edificar un altar de intimidad con Dios, tenés que hacerlo, tenés que ir y buscarlo. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, tenés que pararte, ir y buscarlo. Pablo le escribe a los Corintios, no lo busquen, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamados a la comunión, al compañerismo, a la amistad, a la intimidad. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Así que no estamos tratando de forzar algo que Dios no quiere que hagamos. No, estamos respondiendo a lo que Dios nos está llamando a hacer. Estamos respondiendo al llamado a tener comunión con su Hijo. Así que el primer interesado en que tengamos comunión con Dios es Dios. Pero ¿cómo nos gusta mentirnos? ¿Cómo nos gusta engañarnos? Ay, Señor, yo te busco, pero no te encuentro. Y Dios te dice, mirá, estoy acá, nunca me fui, nunca me corrí, nunca cambié. Mi amor permanece, mi misericordia es como para siempre. Vos no me querés buscar, vos no querés estar conmigo, porque siempre tenés algo que hacer, siempre estás a las corridas por esto, por el otro. Y claro que para nosotros el edificar un altar no es algo literal como era para este pueblo que llegó y tenía que edificar un altar realmente, literalmente o físicamente. Pero el Nuevo Testamento toma muchas de estas imágenes y las aplica a nosotros, a los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Así que si estás comenzando a caminar con el Señor te llama a edificar. Es primordial, es indispensable que empieces a edificar tu comunión con Él. De eso depende todo. De eso depende todo. Así que si hay algo que decís, ¿qué tengo que edificar? Edifica tu comunión con Dios. Pasá tiempo con Dios. Después va a venir el tiempo en el que vas a decir, no, sí, pero yo tengo comunión todo el tiempo con Dios. Sí, ya sé que nosotros decimos que tenemos comunión todo el tiempo con Dios, pero el Señor nos llama a que pasemos un tiempo con Él a solas, que apartemos ese tiempo con Él. Que a las 5 de la mañana trabajo, bueno, no sé a qué hora la vas a poder hacer, pero apartá ese tiempo y búscalo. Es indispensable. Es lo primero que hay que edificar. Y si quizás decís, bueno, sí, ya sé, el tema es que yo arruiné mi altar, arruiné mi comunión con Dios hace años, la tengo en ruina, tengo un altar abandonado en el fondo de mi casa, ¿cómo hago para reedificar eso? Y la respuesta es la misma, edificando. Comenzando a quitar esos escombros y volviendo a edificar ese altar de la comunión, ese lugar de encuentro con Dios, ese lugar de intimidad con Dios. No va a ser sencillo. Nos vamos a sentir desanimados. No va a venir de pronto del cielo y te va a tomar una sensación de que ahora, hoy sí, que ganas de buscar a Dios. No, vas a luchar. Vas a leer la Biblia y te va a parecer que estás leyendo la guía telefónica, si es que sigue existiendo, ya no sé si existe. Pero tenés que seguir haciéndolo. Tenés que seguir buscando esa comunión con Dios, tenés que seguir restaurando ese altar que está arruinado. La otra opción, como venimos diciendo, es vivir en la ruina. Es vivir un cristianismo con una comunión en ruina. Esa es la otra opción. Por eso el Señor nos llama a edificar.
Y uno de los primeros pasos que podemos dar si reconocemos que hemos abandonado, que hemos arruinado nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, es reconocerlo. Ese es el primer paso. Reconocer que hemos descuidado y hemos abandonado esa comunión con Dios. Reconocer que estamos así. Dejar de aparentar. Si ponemos la mitad del esfuerzo que ponemos en aparentar que tenemos comunión con Dios, en buscar realmente a Dios, ¿saben cómo cambian nuestras vidas? Pero preferimos aparentar. Dejar de engañarnos. Primero porque a Dios no lo vamos a engañar. Yo sé que lo intentamos seguido, pero no lo vamos a engañar, jamás. Dios no puede ser burlado. Y después porque si pensás que estás engañando a los que te rodean, en un principio quizás sí estás engañando a varios, pero cuando no hay comunión con Dios, a la larga se va a notar. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Consecuencias desastrosas. Entonces, reconocer delante del Señor que hemos dejado abandonado ese altar, ese lugar de encuentro con Él, esa comunión con Él. Quizás como le pasó, ¿se acuerdan a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis? Que el Señor le manda una carta 30 años después de su fundación por medio del apóstol Juan y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y reconocerlo. En pocas palabras, decirle al Señor lo que Él ya sabe. Porque Él ya lo sabe. Que hemos descuidado tanto ese altar que hoy nos cuesta horrores reconocer su voz, entender su voluntad. Que perdimos el gozo, que perdimos la paz. Que perdimos el sentido de propósito en nuestra vida. Que ya no nos acordamos cuándo fue la última vez que leyendo su palabra nuestro corazón se quebró 1000 pedazos y las lágrimas salieron por nuestros ojos. Que ya no nos acordamos cuándo fue la última vez que fuimos con gozo a la congregación, a cantarle al Señor, a adorar al Señor, a pasar tiempo con los hermanos. Que se nos hizo un peso insoportable el cristianismo. Que a todo le busco la excusa. A todo le busco la quinta pata, se le dice al gato, ¿no? El día que vea un gato de 5 patas me quedo helado, pero la encontré. Pero en el fondo lo que estamos queriendo disimular es que nuestro altar está en ruina. Y a todos le encontramos una excusa del por qué no, yo por ahora no, conmigo esto no, conmigo no cuenten. Busca a Dios, Él puede ser hallado. Y Esdras nos ayuda mucho a entender cómo debo yo reedificar este altar. Miren, en el versículo 3, al comienzo dice, y colocaron el altar sobre su base. Lo que nos está diciendo es que estos hombres debieron buscar entre los escombros hasta encontrar el lugar exacto donde había estado colocado el altar del templo de Salomón antes de ser destruido por los babilonios 70 años atrás. Buscar entre esos escombros de lo que fue el pasado y encontrar ese lugar en el cual ese pueblo se había encontrado con Dios por cientos de años y había llevado sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios a Dios. Y sobre ese mismo lugar poner el nuevo altar, edificar ese nuevo altar. Algo parecido le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Acuérdate, recuerda por tanto de dónde has caído. Busca entre esos escombros dónde estábamos antes, dónde nos encontrábamos, cómo disfrutábamos, cómo te deleitabas en mí. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Empezá a edificar. No te quedes solamente, la comunión que tuve. No, sí, yo antes servía al Señor con gozo. No, sí, yo antes me encontraba con el Señor cada día, cada mañana, cada noche. Bueno, empezá a buscarlo otra vez. Es que me acuerdo que antes no me iba a dormir si primero no me arrodillaba al lado de la cama
y le cantaba una alabanza al Señor. Bueno, volví a hacerlo. No, es que yo me acuerdo que antes no sacaba un pie de la cama si primero no le entregaba ese día al Señor y oraba al Señor y le daba gracias al Señor. Volví a hacerlo. No es que yo antes me iba al trabajo y todo el viaje desde mi casa hasta el trabajo, en el colectivo, en el subte, donde sea, iba leyendo la Biblia. Volví a hacerlo. Él no se alejó, Él no cambió. Ahora fíjense que en el versículo 3 de Esdras, capítulo 3, versículo 3, hacia el final del versículo, nos dice que lo primero que ellos hicieron fue restablecer ese altar sobre su base y ofrecer sobre él holocaustos a Jehová, por la mañana y por la tarde. Ellos volvieron a restablecer el sacrificio continuo. Hacía 70 años que se había dejado de ofrecer ese sacrificio continuo mañana y tarde. Pero un día volvieron los sacerdotes, un día volvieron, prepararon el altar, dispusieron la leña, prendieron fuego, trajeron el holocausto y lo sacrificaron. Y otra vez, después de tantos años, se vio en Jerusalén el humo del holocausto ascendiendo al cielo como una ofrenda agradable a Dios. ¿Te lo podés imaginar? ¿Cuánto gozo? ¿Cuánta alegría? Después de tanto tiempo, otra vez se está adorando a Dios. Otra vez se le está ofreciendo a Dios ese holocausto, esa ofrenda quemada por completo. Bueno, pero no es para que te lo imagines, es para que lo vivas. No importa cuánto tiempo dejaste abandonado el altar, volvé a buscar al Señor. Volvé a presentarle a Dios tu alabanza, tu adoración, tus oraciones, tus holocaustos. Dice versículo 4 al 6 que no solo presentaron esos sacrificios, sino que además celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Justo fue el 7º mes, que era el mes en el que se celebraba esta festividad. Como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, son festividades, ¿no?, que ellos tenían en su calendario religioso, las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes 7º comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Un día comenzaron a ofrecer otra vez sacrificios a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Empezar. Volver a buscarlo, volver a hacerlo. Ahora, fíjense que el primer holocausto que ellos ofrecen, o lo primero que reactivan, como les decía antes, es ese holocausto continuo, que está ordenado por Dios. Miren, si dejan una marquita allí en Esdras y me acompañan por favor a Éxodo capítulo 29. Nosotros sabemos que en Éxodo a partir del capítulo 20 empiezan los 10 mandamientos y empiezan todas las ordenanzas de Dios, ¿no? Todo Dios entregando la manera en la que el pueblo debía adorarlo, cómo debía ser el tabernáculo, cómo debían ser los muebles, cómo debía ser el altar, todo. La vestimenta de los sacerdotes. Y allí en el versículo 29, Dios habla sobre, más allá de que en el versículo se nos habla de la consagración de Aarón, en el capítulo se nos habla de la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio, también nos habla hacia el final, versículo 38 en adelante, sobre este sacrificio, que era lo que debían ofrecer sobre ese altar. Más allá de las ofrendas voluntarias, etc., ¿no? Pero aquí dice, versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día,
continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de una efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Versículo 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Cada mañana debían presentar ese sacrificio. Cada tarde debían repetir ese sacrificio, continuamente, continuamente. Ahora, Dios también instruye a los sacerdotes cómo debían ofrecer ese sacrificio. Si me acompañan a Levítico 6 ahora. Vamos a ir rápido porque solo vamos a sacar algunos principios, ¿no? Esto claramente no es que nosotros vamos a ir a sacrificar un cordero. Levítico 6, versículo 8. ¿Se dieron cuenta, no? Que todo lo que es el culto y la adoración a Dios, Dios no lo dejó a la libre elección de cada uno. Bueno, adórame como quieras. No, Él les dijo específicamente cómo debían adorarle, cómo se adora al Dios vivo y verdadero. Esto no es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Dice versículo 8 del capítulo 6 de Levítico, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Hasta cómo tenían que vestirse, ¿no? Hasta el calzoncillo, le dice. 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este sacrificio diario y continuo debía consumirse por completo. ¿Sí? A diferencia de otros sacrificios que el que lo ofrecía o lo llevaba para ser ofrecido recibía una parte para comer él con su familia y regocijarse, otra parte se entregaba al sacerdote. No, este era un sacrificio que se hacía por completo, se quemaba por completo, eso significa holocausto, subía como humo por completo a Dios, se consumía por completo en el fuego. Y para el pueblo de Israel esto era un permanente recordatorio de la necesidad de arrepentimiento, de fe. Ese animal que cada mañana y cada tarde se consumía en el altar del holocausto, debía recordarles a ellos la necesidad de que haya un mediador, de que haya una víctima inocente, de que haya un derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Pero también, al mismo tiempo, era un simbolismo de la adoración diaria que esta nación le debía a ese Dios que los había llamado, que los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había hecho su pueblo, una nación de sacerdotes, una nación de gente santa, como le dice a Moisés. Ahora, fíjense el énfasis que estos pasajes ponen en cuanto a lo que el sacerdote tenía que encargarse de hacer, lo que Dios le había conferido al sacerdote que debía hacer. Primero, colocar cada día el animal para el holocausto sobre el altar. El animal no iba a ir solo. No se iba a poner solo sobre el altar y se iba a acostar sobre el altar para ser quemado por el fuego. Sino que era el sacerdote el que tenía que llevar ese sacrificio y colocarlo, acomodarlo sobre el altar. También vemos que es el sacerdote el encargado de quitar cada día las cenizas del holocausto, el holocausto ya consumido. Debía quitarlas del altar y debía llevarlas fuera.
Y por último vemos que es el sacerdote el responsable delante de Dios de mantener el fuego del altar siempre encendido. Algunos comentaristas piensan que esto tomó mayor importancia, lo de mantener ese fuego siempre encendido, porque cuando se hizo la dedicación del tabernáculo, no lo busquen, está en Levítico 9, se los voy a leer, 23 y 24 de Levítico 9, dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pensaban muchos que ese fuego con el cual Dios mismo salió de la presencia de Dios y consumió ese holocausto, ahora era responsabilidad del sacerdote mantener ese fuego que Dios inició siempre encendido. Por eso termina, acabamos de leer en Levítico 6, versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Era responsabilidad del sacerdote mantenerlo encendido. Ahora, si estos principios los trasladamos a nuestro altar, a nuestra comunión con Dios, bueno, nos puede ser útil en varios aspectos. El domingo pasado mencionábamos cómo el Nuevo Testamento nos señala a los creyentes ahora como el templo de Dios. Ya no un templo físico, sino ahora cada creyente como piedra viva formando parte de ese edificio que es la iglesia del Señor Jesucristo y habitado por el Espíritu Santo. También nos señala como sacerdotes o real sacerdocio. Ya no descendientes de Leví, ya no descendientes por línea sanguínea, sino porque fuimos comprados por la sangre de Cristo y ahora cada creyente es un sacerdote para Dios. De hecho, la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes mencionábamos que estamos llamados a ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios mediante Jesucristo. Ya no sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales. Si me acompañan a Romanos 12, por favor, versículo 1, porque el apóstol Pablo va un poco más allá. Pedro nos llama templo de Dios, Pablo también, ¿no? Pero Pedro nos llama casa de Dios, sacerdotes de Dios. Pero Pablo va más allá y ahora nos dice que también somos ese sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque si ya ahora no tengo que presentar más animales, si ya no hay un altar literalmente donde yo llevo un animal para sacrificar, ¿qué sacrifico? Bueno, allí está. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En respuesta a las misericordias de Dios, misericordias que el que quiere después saber de qué se tratan, lean Romanos del 1 al 11, capítulo 1 al capítulo 11, porque ahí está desarrollado. Pablo dice, bueno, ahora en virtud de estas misericordias de Dios, de este amor de Dios, de esto que Dios hizo en Cristo por nosotros, bueno, presenten vuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto lógico, racional, que las misericordias de Dios debieran despertar en nosotros. Ese es el tipo de adoración, ese es el tipo de sacrificio que deberíamos presentar. ¿Qué cosa? Nuestra vida por completo. La entrega total de nuestra vida a Dios. La idea de fondo es que ahora todo lo que hacemos en nuestra vida, con nuestro cuerpo, ya no lo hacemos más como esclavos del pecado, sino que ahora lo hacemos como siervos de justicia, lo hacemos para Dios, lo hacemos como una ofrenda para Dios, lo hacemos como un acto de adoración a Dios.
que cada día llevemos nuestra vida y lo pongamos sobre ese altar para que se consuma por completo para Dios. Y al igual que estos sacerdotes del Antiguo Testamento, como veníamos leyendo, nosotros también somos responsables. ¿De qué? Bueno, de traer cada día nuestra vida a ese altar, a ese lugar de intimidad, a ese lugar de comunión con Dios y presentarla a Dios como un sacrificio. Así como el cordero no iba a ir solo y se iba a poner sobre el altar, bueno, nuestra vida tampoco va sola. La tengo que llevar. Nos tenemos que arrear a nosotros mismos. Porque nuestra carne no va a querer. Porque siempre vamos a tener algo más importante que hacer, porque siempre vamos a tener una excusa. Pero esto es el culto lógico, esto es lo racional, esto es lo que se espera de los que han recibido tanta misericordia de Dios. Lo que Dios está diciendo es que somos en un sentido los responsables de sacrificarnos a Él, de consagrarnos a Él, de entregarnos a Él. Y lo que se ponía sobre ese altar era consumido por el fuego. Y cada vez que nos presentamos al Señor y nos consagramos al Señor y nos entregamos al Señor, el Señor también acepta esa ofrenda de nuestra vida. Por otro lado, así los sacerdotes del Antiguo Testamento eran responsables de quitar la ceniza del holocausto. Quitar las cenizas de sobre el altar, las cenizas que habían quedado de ese cordero que se había consumido durante toda la noche, durante toda la mañana, quitarlas del altar y sacarlas fuera. Nosotros también somos responsables de quitar de nuestro altar todo eso que tiende a apagar el fuego. ¿Vieron? ¿Alguna vez habrán hecho un asado? ¿O vieron cómo se hace un asado? En el momento que solo quedan las cenizas y ahí abajo una que otra chispita y hay que correr esa ceniza para volver a avivar el fuego. Bueno, ahí está lo mismo, ¿no? Este mismo principio. Quitar de sobre el altar las cenizas de la consagración de anoche, de la consagración de ayer, porque no alcanza para hoy. Eso es lo que nos está diciendo. No vivas una consagración en cenizas, sino un fuego encendido. Tenés que quitar la ceniza de ese altar porque el sacrificio de ayer ya no alcanza para hoy, porque la comunión de ayer ya no alcanza para hoy, ni alcanza la de hoy para mañana. Y siendo un poco más prácticos, porque uno dice, ceniza, fuego, por ahí ya los confundía todo y ahora dicen, tengo que salir a hacer un cordero a la parrilla. No, si vas a hacer, avisa, pero... Pero siendo un poco más prácticos, hermanos, ¿cuántas cosas sabemos que nos llenan de ceniza el altar, que apagan el fuego, sin embargo lo seguimos llevando a ese lugar de la comunión con Dios? ¿Qué es lo que te apaga el fuego? ¿El celular? Déjalo afuera. Déjalo afuera. Los problemas que todos tenemos, bueno, aprende a quitarlos de ahí, de ese altar, y encender ese fuego. Hay cosas que nosotros ya sabemos que apagan nuestro fuego. Y es nuestra responsabilidad quitarlas. Y comunión no es lo mismo que todo el día tengo puestas prédicas de fondo. Para nada, ¿eh? Todo el día tengo puesta alabanza de fondo. Qué bueno. Pero ¿cuándo te vas a solas con Dios? ¿Cuándo te encerrás con el Señor? ¿Cuándo se trata de Dios y vos? Y así como no podemos vivir de la consagración de ayer ni de la comunión de ayer, tampoco podemos vivir de las glorias pasadas. No, es que yo sí antes, ¿qué comunión tenía con Dios? Bueno, volvé a buscarla, porque Dios está dispuesto a restaurarla. Y por último, somos responsables de
de que el fuego en nuestro altar nunca se apague. Somos los responsables de colocar leña. ¿Vieron que ahí decía, no? Y colocará la leña sobre el altar, acomodará. Somos responsables de mantener encendido un fuego que Dios encendió en nuestros corazones cuando nos amó y nos salvó por medio de Jesucristo. No lo prendimos nosotros, lo encendió Él cuando nos dio vida. Pero sí somos los responsables de mantenerlo encendido, bien prendido. Ponerle leña y avivar ese fuego. Y otra vez, la idea es que esto no pasa solo. No, sí, Dios encendió el fuego y Él lo mantiene prendido. No, tenemos que cada día, allí está, ¿no? Cada noche, cada mañana, sacar la ceniza, poner la leña, encender el fuego, poner el cordero, sacrificar el holocausto al Señor. Este pueblo entendió algo, que incluso antes de poner una piedra sobre el muro, antes incluso de poner los cimientos del templo, lo primero que había que edificar era ese altar en el cual el pueblo se encontraba con Dios. Y si, hermanos, no restauramos nuestra comunión con Dios, no tiene sentido que intentes edificar algo más. Es lo que nos advierte el Salmo 127, siempre digo, ¿no? Un salmo ahí que el pastor nos dice seguido a los varones. Hoy no lo voy a citar al pastor porque está acá, entonces mejor no lo cito, porque siempre que lo cito medio al revés, no me sale bien lo que él dijo. Pero este salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si no estamos en esa comunión con Dios, si no estamos en esa relación con Dios, es en vano tratar de edificar lo que quieras edificar. De esa comunión con Dios depende la edificación del resto de todo, la restauración de todas las otras cosas. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero, ahora sí lo cito al pastor, como siempre dice el pastor, el que edifica tiene que edificar. Y el que vela tiene que velar. Jehová es el que guarda, pero hay una parte que hacemos nosotros. Para ir terminando, los invito a volver a Esdras, por favor, al capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8. Antes siquiera de haber puesto los cimientos, los fundamentos del templo, buscaron entre esos escombros dónde estaba ese altar, dónde estaba ese lugar que nos encontrábamos con Dios, dónde estaba ese lugar que encontrábamos perdón, dónde estaba ese lugar que podíamos dar acción de gracias, dónde estaba ese lugar, y lo encontraron y allí edificaron ese altar y allí comenzaron otra vez a sacrificar a Dios. Pero en el versículo 8 da la sensación que pasan unos 2 años de esa situación, porque dice en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, esto lo vamos a encontrar muy seguido, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los ojos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albaniles del templo de Jehová echaban los cimientos, ahí está, ¿no? Nos está contando cuando finalmente se echaron los cimientos para edificar el templo a Dios. Dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo
alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, después de tantos años. Versículo 12, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, tenían sus años, evidentemente, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Claro, acá nos dice que en los que habían retornado había un grupo de personas ancianas que habían visto el templo en su gloria primera. Y que al ver cómo se estaba ahora echando los cimientos de este nuevo templo, lloraban. Posiblemente lloraban porque tenían la misma sensación que a veces tenemos nosotros, que ya no voy a poder estar como estaba antes, que ya no voy a poder tener la comunión que tenía antes, que ya no voy a poder amar a Dios como amaba antes, que ya no voy a poder servir a Dios como lo servía antes. Y lloraban. Lloraban porque a sus ojos ese templo no iba a llegar ni a los tobillos de la gloria del templo que Salomón había edificado en su momento. Sin embargo, ustedes no lo busquen, se los anticipo, pero cuando te pones a edificar viene la oposición, viene el enemigo y te la empieza a complicar. Esto iba a pasar con el pueblo, pero Dios iba a levantar a sus profetas, a Ageo y a Zacarías, y los iba a enviar a profetizar al pueblo. Y justamente Ageo tiene un mensaje para estos que lloraban cuando veían a ese templo y decían, pero esto no es ni comparable a la gloria pasada. Yo les voy a leer de Ageo 2, versículo 3. Es Dios hablando por medio de su profeta y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es para ellos, es para esos que lloran y dicen, no, pero ¿qué sentido tiene volver a edificar un templo si no vamos a llegar, pero ni parecido a lo que era ese templo antiguo? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Hay que esforzarse, claro. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, aquí Josué de Jesús es el mismo, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, anímense. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Pongan mano a la obra, empiecen a edificar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y eso es lo que hace toda la diferencia. Dios está involucrado en la restauración y la edificación de nuestras vidas, como lo estaba en la restauración y reedificación de este templo. Y hacia el final, en el versículo 9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ellos no lo sabían, pero estaban edificando el templo que Dios encarnado, que el Hijo de Dios, iba a visitar 500 años más adelante. Y Dios iba a llenar de gloria esa casa, con una gloria que nunca antes habíamos visto los seres humanos. La gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que si estás teniendo el síndrome de los ancianos que habían visto la gloria de la casa primera, decís, no, pero si usted me hubiera visto antes lo que yo era, qué consagrado era, qué vida de oración tenía, cómo servía al Señor, cómo siempre estaba ahí listo para lo que había que hacer. No llores más, porque Dios está con nosotros. Esforzate, animate y trabajá. Porque no tenés idea de lo que Dios puede hacer con una vida que se vuelve al de todo corazón y dice, Señor, perdóname por haber abandonado ese altar, perdóname por haber abandonado esa relación, esa comunión con vos. Acá estoy, quiero volver a edificar. Dios está con nosotros. Amén.